Buenas tardes, alumnos y alumnas, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos nuestra clase grabada sobre un tema que ya anticipamos la semana pasada que íbamos a comenzar a abordar. Seguimos recorriendo la unidad 2, primeras civilizaciones, y hoy particularmente nos vamos a estar centrando en la cultura china. Muy interesante, muy profunda, sobre todo en el desarrollo de su arte cerámico particularmente, que es donde hoy vamos a hacer foco en este recorrido histórico que vamos a realizar. Así que bueno, paso a compartirles pantalla para que podamos ir transitando a través de las distintas imágenes este recorrido a, a través de la cultura china. Voy a compartirles entonces pantalla. Ahí va, muy bien. Bueno, tal como habíamos anticipado, habíamos observado en otras culturas que vinimos analizando eh, a lo largo del año, eh, nos encontramos con que esta cultura tan amplia, tan vasta, tan rica, va a tener también un elemento en común respecto de las otras civilizaciones, y esto se vincula directamente con esta hipótesis hidráulica sobre la cual trabajamos en el texto de Wittfogel, eh, según la cual se planteaba, ¿no?, que el surgimiento de los distintos grupos humanos que fueron creciendo en la conformación de estas distintas civilizaciones se organizaban justamente en torno a un recurso hídrico importante que atravesaba la región geográfica donde se encontraban estos distintos grupos humanos, lo cual los llevaba también a volverse unos grandes administradores de este recurso hídrico, y los empujaba también al desarrollo de nuevas tecnologías para justamente la construcción, ¿sí?, de sistemas hidráulicos que permitieran justamente el desarrollo más amplio de la agricultura en estas regiones, base central, ¿no?, de la economía de esta civilización. En el caso de China, ubicándonos geográficamente aquí en este mapa que les presento, eh, vamos a encontrar que hay dos recursos hídricos importantes en torno al cual se van ubicando los distintos asentamientos humanos, que después, por supuesto, cobrarán mayor importancia respecto a su estructura social. Y estos son el río Amarillo, en el sector noroeste, también conocido como Guangzhou, y el sector del río Azul, conocido como Yangtze-Kiang. Esta región se va a caracterizar particularmente por una gran fertilidad, eh, un aspecto que va a propiciar, ¿sí?, de manera positiva el desarrollo de la agricultura, y que va a sumar también un desarrollo importante respecto de la evolución de la cerámica, periodo desde el cual nos vamos a situar desde la era neolítica en esta región en adelante, ¿no?, avanzando por las distintas dinastías que van a conformar la cultura de China. Justamente el origen de la civilización china se va a remontar a unos cuantos milenios atrás, cuando aparecen las primeras agrupaciones humanas que justamente van a ir asentándose en las cercanías de estas cuencas, ¿sí?, del río Amarillo, del río Azul, en el caso del río Amarillo provenientes, ¿no?, de la región de Mongolia y parte central del continente asiático. Vamos a avanzar. Estas distintas regiones que nosotros vemos aquí, Qin, Shu, Han, Wei, Qiyang y Zhao, van a corresponder a la era de eh, los reinos combatientes, ¿sí? Periodo en el cual se empiezan a establecer distintas regiones, ¿sí?, que van a estar dominadas por
las diversas dinastías. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que hace justamente a las dinastías, cómo es que surgen y se organizan, y qué secuencia cronológica van a tener a lo largo del tiempo. Dentro de lo que es la organización política y social de la cultura china, la formación de los primeros estados se va a dar a partir de estos primeros pueblos que ocupan hoy lo que conocemos como el territorio de China, y que comenzó convirtiéndose gradualmente en una comunidad de clanes, donde progresivamente fueron avanzando de ser cazadores y recolectores a ser justamente agricultores. El desarrollo de esta agricultura y la ganadería son las que van a posibilitar justamente la aparición de estas formas individuales, de pequeñas propiedades, y con ello también adquirir nuevas formas, ¿no?, más complejas y jerarquizadas de organización social. China va a evolucionar desde ese punto a convertirse en una sociedad dinástica. La primera dinastía, que va a ser la dinastía Shang, que se va a dar allá por el 1766 y 1027 a.C. Su ubicación va a ser cercana al sector de la cuenca del río Amarillo, y el objetivo principal de esta dinastía va a ser el de aprovechar el agua para obtener justamente un mejor rendimiento agrícola y situarse además en un sector estratégico con fines militares en lo que hace, ¿no?, al dominio de la región. Respecto a la organización social, político-social de la cultura china, vamos a ver que existía una monarquía dinástica que va a estar justamente dirigida por un emperador, quien es el gobernante supremo del territorio. Ya vamos a ahondar un poco respecto a cuál es la validez que tiene este rol de poder, digamos, sobre las distintas dinastías, obviamente asociadas, ¿no?, a la divinidad. Y a su vez, este sector, digamos, del imperio es quien va a percibir justamente atributos, y va a ser sostenida toda esta estructura dinástica a partir de las clases menos privilegiadas, dentro de los cuales vamos a encontrar a comerciantes, artesanos, que van a formar parte de esta casta particular, ¿no? La estructura va a estar ordenada de manera piramidal, ubicando al emperador en la parte superior de esta pirámide, los gobernadores de las distintas regiones en segundo lugar, noblezas militares, que son justamente las que van a defender estos territorios. El aspecto del culto va a estar, digamos, destinado al manejo a partir de la figura de los sacerdotes, y como comentábamos recién, las clases bajas van a estar compuestas por el pueblo, digamos, conformado justamente por comerciantes y artesanos, ¿no? Esta historia milenaria de China se va a dividir entonces en dos periodos importantes, ¿no? Un periodo patriarcal, donde la autoridad va a estar descansando en la figura de un rey sacerdote, cuya autoridad también recaía justamente en aquellas figuras de mayor edad, los ancianos, ¿no?, asociados a esta figura de la sabiduría y del conocimiento. Y luego el periodo dinástico, que va a comprender 5 dinastías principales. Va a haber periodos intermedios que se van a dar entre estas dinastías, que también van a tener un desarrollo importante respecto a cómo se van a ir transformando y conformando estas distintas políticas, ¿no?, que va a tener cada una de las dinastías. Y las que se van a destacar justamente van a ser la dinastía Yang, donde la autoridad del emperador va a estar justamente asociada a lo religioso y a lo moral. La dinastía Zhou, que también la podemos encontrar denominada como Zhou, va a tener un gran desarrollo económico y particularmente intelectual, va a sentar las bases, ¿no?, para lo que van a ser el desarrollo del pensamiento filosófico. La dinastía Qing o dinastía Qing, en este periodo va a construir la muralla, digamos, se va a dar la construcción de la muralla china, justamente para defender el territorio de las invasiones. Y la dinastía Han
que se va a caracterizar justamente por la extensión de los territorios a través de las conquistas militares. Van a encontrar ustedes en distintas bibliografías que hay algunas, puede llegar a encontrar algunas diferencias o nuevas maneras, ¿no?, de clasificar todo este periodo dinástico de la cultura china. Vamos a ver que anteriormente a la cultura Shang, que la marcábamos como una de las primeras dinastías, vamos a encontrar algunas dinastías previas, ¿no?, a este periodo más fortalecido, más ordenado, como pueden ser la dinastía Xia, ¿sí?, o el periodo legendario, ¿no?, que va a estar más asociado a un acercamiento más a lo que fue decantando, digamos, del periodo neolítico. Y después vamos a seguir una cronología muy similar a la que habíamos planteado en la imagen anterior. En algunos casos vamos a encontrar especificaciones de los principales reinados de algunas dinastías, ¿sí?, que son las que van a ir marcando, digamos, un perfil más cercano a la personalidad del mandatario. Bien, y es probable, digamos, que en esas clasificaciones puedan llegar a encontrar algunas variables respecto de los años, ¿no?, que se citan en los que ha transitado cada una de las dinastías. Vamos a ir nosotros directamente a enfocarnos al desarrollo de la cerámica china, ¿no?, desde el periodo neolítico en adelante, para poder ir teniendo una lectura de la evolución del abordaje de la cerámica, particularmente desde los materiales, mucho también la evolución a partir de la morfología de las piezas, que vamos a encontrar que aquellas piezas que veíamos en el neolítico, que después fue, ¿no?, haciéndose una variable, una modificación, una evolución, digamos, de la pieza cerámica, como lo veíamos en Egipto antiguo, como lo veíamos en las culturas sumerias, asirias, babilonias. Todas estas técnicas donde se descubre el vidriado, donde las piezas empiezan a tener otros acabados, vamos a ver que tienen como su inicio en este periodo neolítico, donde ya la pieza cerámica tiene esta función tan vital dentro de la tarea cotidiana respecto del almacenamiento, ¿no?, del excedente de los granos, el guardado de líquidos. Entonces, a partir de allí, desde su función utilitaria, es que comienza justamente su evolución en tanto morfología y en tanto también decoración, según las regiones en las que nos vayamos situando, ¿sí? Bien. Bueno, la cerámica se va a producir, como comentábamos recién, con este surgimiento de la agricultura primitiva y esta necesidad de asentamiento de los distintos grupos humanos. Los datos obtenidos desde los descubrimientos arqueológicos van a demostrar que se encuentran los primeros hallazgos de cerámica china alrededor de 10.000 años atrás, y la cerámica va a ser la principal producción diaria, en tanto que hay una producción justamente de utensilios propios de la vida cotidiana, que van a formar parte, ¿no?, de esta evolución del manejo del material para dar origen a estos distintos utensilios, ¿no? La distribución de la cerámica en la era neolítica en China, vamos a descubrir que es bastante amplia, bastante extensa. Las principales áreas donde vamos a encontrar producción de cerámica, y ya vamos a ver que esta producción va aumentando paulatinamente la escala, ¿sí?, productiva, en tanto se empieza a convertir como en un sello de las distintas dinastías, y al mismo tiempo comienzan otras posibilidades de comercialización de todas estas piezas a partir de la apertura, ¿no?, de la ruta de la seda y la comunicación entre Oriente y Occidente. Decíamos entonces que las principales áreas de distribución van a ser la cuenca del río Amarillo, la cuenca del río Yangtze, que recuerdan ustedes, lo mencionábamos como sector del río Azul, la costa sureste y la costa del norte, ¿no?
La parte alta y media del río Amarillo y en el río Yangtze son famosas justamente por sus cerámicas pintadas, donde vamos a ver que hay un diseño bastante evolucionado respecto de la decoración a través de la pintura. En las zonas bajas vamos a encontrar un reconocimiento de sus producciones a través de la cerámica blanca y la cerámica negra, ¿no? Como un distintivo en el tratamiento de el material y la cocción. Y en las zonas costeras del sudeste van a estar representadas estas zonas justamente por una cerámica más dura, impresa, y en la parte norte famosa por su cerámica con características más étnicas, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, un poco mostrando una jarra de agua del periodo neolítico, de la cultura Yangshao, que ahora vamos a pasar a explicar en mayor profundidad, de la zona de Baoji, en el área de Shaanxi, cercana al 4000 o 3000, ¿sí? Aproximadamente antes de Cristo, ¿no? Fíjense la estructura de estas formas, ¿sí? Bastante estilizadas, las bocas más delgadas, cumpliendo un poco la función de justamente mantener el agua, conservar la temperatura. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido, ¿no? Dentro de la China neolítica, situándonos aproximadamente a partir del año 3500 antes de Cristo, donde tiene inicio, ¿no? O un registro arqueológico de la cultura de Yangshao. Está ubicada en la zona norte y este de China, en la zona del valle del río Wei. Es conocida justamente por su cerámica pintada, ¿no? Los alfareros allí elaboraban ya una cerámica bordada a partir de la utilización del blanco, el rojo y el negro, ¿no? Como esta paleta primaria que siempre encontramos en las decoraciones de la época neolítica, con algunos motivos de estilizaciones, algunos dibujos de animales, peces, ¿sí? Rostros humanos en algunas representaciones y sobre todo diseños de tipo geométricos, ¿no? Estos entrecruzamientos de líneas, estos dameros que aparecen enmarcados en sectores circulares o cuadrangulares, o bien líneas quebradas, ¿no? Que van envolviendo el contorno de la pieza, ¿no? El volumen de la pieza. Algunos objetos de arcilla más delgada, más fina, también fueron pintados con un instrumento muy similar al pincel, del cual se hacen algunos registros, y con un tinte hecho a partir de hematites o de óxido de manganeso, cuyos justamente motivos son de tipo lineales, abstractos y geométricos, ¿no? Posterior a la era Yangshao, vamos a ver que se desarrolla el periodo de Longshan, en la zona norte de China. Ya en esta época hay una evolución respecto de la construcción del torno alfarero. Vamos a notar allí que entonces ya la vajilla y la producción de las piezas cerámicas comienza a tener otra escala respecto del volumen, de las formas y sobre todo del grosor de las paredes de estas piezas, ¿no? Ya se trata de una vajilla más pulida, cocida a fuego y reducida para lograr justamente, en esas cocciones por reducción, estos negros tan intensos que empezamos a observar y que vamos a ver de a poco que muchos se buscan emparentar con la apariencia que podemos obtener de los metales, ¿no? Hay una imitación de los metales a través de la cerámica, una tendencia que vamos a ver que evoluciona a lo largo de la historia en lo que hace al desarrollo de la cerámica en la cultura china, ¿no? Se comenzó a emplear ya aquí el kaolín, justamente para conseguir esta cerámica más blanca, más refinada, y que vamos a ver que progresivamente esa técnica se va a ir ajustando de manera tal que podamos llegar al desarrollo más pulido técnicamente de la porcelana, ¿no? Bueno, acá un par de ejemplares de la cultura Longshan. Fíjense esta jarra gris
de finales del periodo neolítico, entre el 2500 y el 2000 antes de Cristo. Fíjense esta apariencia tan delgada del material, casi parece un metal, ¿no? Estos tonos que a partir de la cochura por reducción justamente nos remiten a estos tonos como más ahumados o metalizados, y en el caso de la pieza de la derecha, una copa de cerámica de finales también del Neolítico, ¿no? En algunos casos con fines ceremoniales, en otros casos con fines más utilitarios, vinculados más a la vida cotidiana. Fíjense que en este caso la decoración tiende a ser una decoración de tipo incisa, no hay representaciones aquí a partir de la pintura, como veíamos en el periodo Yanshao, ¿sí? Sino que aquí lo que se busca es destacar justamente las cualidades de las formas y después jugar un poco con este contraste, ¿no?, de los pequeños relieves que se van generando y las concavidades que se van generando a partir de la decoración incisa. Hay una cultura intermedia en este periodo que vamos a encontrar desde el 3300 y el 2000 antes de Cristo, que es la del pueblo de Majiayao, del condado de Lingtao, en el sector de Gansu, en China. Son comunidades también neolíticas, asentadas principalmente en la región del río Amarillo, en el sector, ¿no?, el curso alto del río. Esta región va a ser extensamente poblada también por comunidades agrícolas y famosa particularmente por el esplendor en el desarrollo y la manufactura de sus piezas cerámicas y particularmente en la decoración. La delicadeza, el manejo técnico, la destreza en el manejo de la herramienta para el desarrollo de diseños de tipo geométrico, con un planeamiento, ¿no?, del diseño sobre ese volumen, volviendo interesante toda la pieza, ¿no?, en su totalidad. Vamos a ver que en este periodo de la cultura Majiayao vamos a encontrar como tres fases de producción, ¿sí?, de piezas. La Majiayao, que va a ir entre el 3300 y el 2500, Banshan, del 2500 al 2300, y Mashan, entre el 2300 y el 2000 antes de Cristo, ¿no? Acá tenemos de ejemplo una pieza de un jarrón pintado de la cultura Majiayao hacia finales del periodo neolítico. Fíjense ustedes, nuevamente esta paleta limitada de la que hablábamos anteriormente, asociada, ¿no?, más al rojo, al negro, dejando el color de la pieza de fondo para sumarle ese contraste entre los dos colores, y esta decoración rítmica a partir de líneas muy simples, ¿no?, combinando rojos y negros, variando los grosores, y trabajando a partir de diseños simplificados. Bueno, fíjense acá que, bueno, la simplificación en la fase Majiayao, aquí un poco se complejiza, ¿no? Porque más allá de estar trabajando a partir de elementos muy sencillos, propios del lenguaje visual, ¿no?, el punto, la línea, la trama, fíjense ustedes cómo las formas que se escogen para decorar la pieza acompañan de una manera muy orgánica las formas que tiene esta pieza cerámica, y cómo al mismo tiempo nos remiten, ¿no?, a un movimiento muy fluido que podríamos asociarlo al elemento hídrico, que se apodera un poco de las formas de la pieza. Interesante en esta segunda pieza que vemos aquí, de la fase Majiayao, que la pieza no solamente tiene una intervención exterior, sino también una intervención interna en la concavidad de la pieza, algo que vamos a ir viendo que no es un elemento que se descuide en la cerámica de China. Incluso las bases, que parecen ser un elemento que no tuviese importancia, lo tiene incluso en aquellos rebordes de la pieza que aparentemente no se ven, pero que en las distintas posiciones en las que uno coloque la pieza para el diseño de estas cerámicas chinas en cuanto a la decoración son un elemento fundamental. Es decir,
La pieza se concibe en todos los puntos de vista, ¿no? Particularmente en estas piezas que tienen más apertura y que pueden estar asociadas, ¿no?, a la utilización de alimentos. En la fase Banshan vamos a ver también que aparecen nuevamente estos motivos geométricos de los que hablábamos recién. Fíjense la complejidad, sobre todo de esta pieza que vemos aquí, una distribución simétrica de estos elementos geométricos, 4 círculos importantes, ¿no?, ubicados como en los puntos cardinales de la pieza, e intervenidos interiormente a través de estos diseños en trama. Y en el caso de la fase Manshan, diseños más simplificados, que no dejan, digamos, de alejarse de las geometrías, pero que sí van más bien al trabajo de la variante de grosor en las líneas y de tramas, ¿no?, que van acompañando un poco, ¿no?, estas grecas ornamentales. Las asas de las distintas piezas también formando parte fundamental de lo que va a ser el desarrollo cerámico. Vamos a ver cómo eso va a ir evolucionando y tiene una jerarquía importante, sobre todo cuando nos acerquemos a las últimas dinastías, la dinastía Ming y la dinastía Qing, como las asas son un elemento fundamental dentro del desarrollo del diseño de la pieza. Bien, avanzando, ¿no?, en la línea de tiempo, llegamos a esta primera dinastía, estamos ya en la Edad de Bronce, la dinastía Shang, va a ser la primera dinastía cuya existencia histórica ya, digamos, está documentada. Aparece la primera forma de escritura china, hallados sobre huesos oraculares. Ahora vamos a ampliar un poquito más este dato. Y el rey Tang, digamos, quien representa esta dinastía, logra justamente derrotar al último rey de la dinastía Xiaxie, que era una de las primeras dinastías no previas a la Shang, es decir, una de las dinastías posteriores a esta era neolítica, ¿no?, y previa a la era de la dinastía Shang. Bueno, hablamos allí de la escritura china, ¿sí?, donde empiezan a aparecer los primeros signos caligráficos. Estos primeros manuscritos, ¿sí?, van a datar entre 1200 y en 1180 antes de Cristo, ¿no? Estas piezas eran oráculos de hueso que datan de este periodo y contienen aproximadamente 24 caracteres que están organizados en grupos de A4, ¿no? Tiene un estilo muy fuerte, muy enérgico en la diagramación de estas caligrafías, y por supuesto es un elemento típico del grupo de adivinos Bin desde el reinado de Wu Ding, de esta era. Representa justamente a los dioses de las 4 direcciones, este oráculo de hueso, ¿no? Y de los 4 vientos. Los vientos de las 4 direcciones van a reflejar los distintos equinoccios, tanto de la primavera y el otoño, los solsticios de verano e invierno, y los cambios de estas 4 estaciones, ¿no? Es una representación de este ciclo de la vida. Los 4 vientos son los vientos del este, llamados Xie, los vientos del sur, llamados Wei, el viento del oeste, llamado Xi, y en el viento del norte, llamado Yi. Hay una colección muy importante de distintos oráculos, cerca de 35.651 piezas, que se encuentran actualmente bajo resguardo en la Biblioteca Nacional de China. Estos especímenes justamente tienen en este registro de hueso todo este tipo de registros caligráficos y constituyen recién una cuarta parte de todos los oráculos de hueso que se descubrieron hasta la fecha, ¿no? Se considera que es una de las mejores colecciones de China. Bueno, recién decíamos que en esta era Shang estábamos en la edad del bronce, primera dinastía, y aquí el arte va a estar íntimamente asociado a los rituales funerarios, conformando en el desarrollo de estas piezas la creación de máscaras, de vasijas, de incensarios, de pequeñas urnas, ¿sí?
Y se va a incluir en el desarrollo de piezas destinadas a estos ajuares el trabajo con el jade, asociado justamente al arte ceremonial y al desarrollo a la creación de amuletos. Hay un importante desarrollo aquí de la cerámica, ya vamos a ver algunos ejemplos de este trabajo con el material. El jade es una piedra muy dura y lisa, por lo que justamente es muy difícil el trabajo con este material, y tenía justamente, a partir de esta característica, una asociación directa con la inmortalidad, es decir, para que el alma no se escape de los cuerpos de los muertos, tapaban muchas veces los distintos orificios con pequeños trocitos de jade, y mayormente estas piezas de jade tenían una talla abordada en ese volumen, ¿no? Los motivos mayormente desarrollados a partir del trabajo con el jade, vamos a ver que son animales, pájaros, y con un alto realismo en la representación, algo que va a caracterizar mucho al arte chino respecto a las representaciones, tanto de las figuras de los animales, donde realmente lo hacen con una gran destreza, y se nota que hay un desarrollo en la observación, en la percepción, ¿no? Y en el conocimiento de las figuras que se están representando, y va a ser algo que también vamos a ver en la representación del rostro humano, donde además se acentúa mucho el gesto, sobre todo en esto que veíamos respecto de las máscaras. Muchos de los retratos de la figura humana, sobre todo de la figura masculina, vamos a ver que hay, ¿no?, un tratamiento como muy gestual, donde los volúmenes están acentuados, las líneas de expresión están intensamente marcadas, y justamente es ese efecto el que le da como cierta vida a esa representación tridimensional, ¿no? Bueno, las piezas que tenemos aquí son particularmente de trabajo en bronce. Fíjense este tigre de bronce, trabajado con el mismo detallismo que esta vasija, contenedora de vino, sobre todo utilizados en lo que hace al ceremonial. Y esta cualidad que estamos viendo aquí, de este tono ligeramente verdoso, correspondiente al cobre, o algunos tonos muy similares al jade, van a ser el puntapié inicial para desarrollar cerámicamente, ¿no?, una técnica que nos acerque desde los vidriados a la imitación de esa paleta cromática de los metales. Bien, con la dinastía Zhou, que es la dinastía siguiente, vamos a ver que allí pueden que la encuentren también denominada como dinastía Zhou, ¿sí? Zhou. Eh, Se van a introducir aquí el concepto de el mandato del cielo, o Tianmin, es decir, que la legitimidad del emperador a cargo de los distintos periodos de gobierno van a estar dados o concedidos, ¿no?, a partir de una visión más celestial. En este periodo van a surgir además dos grandes pensadores moralistas chinos que van a sentar las bases del pensamiento filosófico dentro de la cultura china, que van a ser Confucio y Lao Tse. Hacia el año 1046, el rey Wu de Zhou derrota justamente a Su de Shang en la batalla de Muye, y el reino Zhou se va a debilitar en la época de los reinos combatientes. Estos reinos combatientes son Qin, Han, Wei, Su, Chu, Qi, Shang, hacia el año 475, ¿no? Esta debilidad, digamos, que se va generando en este periodo del reino Zhou, y donde van a avanzar los reinos combatientes, tiene que ver con este mapa inicial que veíamos, ¿no?, al comienzo de la clase, fíjense, donde están justamente segmentados los distintos reinos que componen este grupo de reinos combatientes, que justamente son los que van a ir dominando las distintas regiones de China. Bien. Este periodo lo vamos a ver asociado al desarrollo de estos grandes movimientos filosóficos, ¿no?, el confucianismo, el taoísmo y el legalismo.
Y estos reinos combatientes, justamente como mencionamos recién, van a tener una influencia muy importante sobre las artes con el desarrollo de objetos, donde van a predominar justamente las líneas elegantes, las maderas con aplicaciones de lacas, ¿sí? Que se hace toda una técnica, ¿no? Que es tradición ya en China, el trabajo de las lacas sobre las maderas, y la alfarería, por supuesto, va a ir escalando en su nivel de evolución. Respecto de estas líneas de pensamiento sobre las cuales hacemos mención recién, eh, en este periodo se va a dar la guerra justamente con los Yang, ¿sí? Van a ser derrotados y va a dar el inicio de Zhou en estos dos periodos, ¿no? El Zhou de los occidentales y de los orientales. Y van a surgir ahí las figuras, a partir de estos enfrentamientos, de dos pensadores chinos importantes de la antigüedad, ¿no? Se va a iniciar a través de la literatura china clásica, ya vamos a ver los distintos registros que se van a ir haciendo de este desarrollo literario, de la obra de Confucio, ¿sí? Quien va a introducir una creencia basada justamente en la devoción filial y la reverencia justamente por la tradición, algo que va a marcar de manera central el pensamiento de China, ¿no? Se va a hacer un énfasis particular en la armonía, en las maneras moderadas, ¿m? Y su filosofía es justamente de una finalidad práctica abocada a resolver aquellos problemas de la vida cotidiana, indicando en la resolución de esos problemas de la vida cotidiana el camino de la virtud. Hay una frase muy interesante de Confucio que dice: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí, ¿no? Esto habla un poco justamente de esta filosofía destinada a la práctica de la vida cotidiana en la resolución de los problemas. Y en el caso del taoísmo, de la mano de Lao Tse, el concepto total de la naturaleza, del Tao, como se lo conoce, es justamente esta fuerza impersonal que va impregnando todas las cosas, ¿no? Lao Tse enseñaba que debía haber una armonía entre el ser humano y la naturaleza. Y sus seguidores justamente tenían una postura un poco más contraria a lo que predicaba Confucio, que justamente lo que buscaba era a, abarcar el problema, ¿no? Transitarlo con armonía, con moderación. Los seguidores, digamos, de Lao Tse asumían más bien una actitud más de tipo pasiva frente a las dificultades, y su filosofía degeneró justamente en prácticas mágicas y supersticiosas, que fue un poco intentando torcer la mirada inicial que tenía Lao Tse sobre esta filosofía, ¿no? Inspiró a muchos artistas e influyó en el arte pictórico, ¿sí? Que va a ser una línea artística importantísima que va a acompañar el desarrollo del arte en China, ¿no? La pintura oriental, de la cual también vamos a tener muchos referentes históricos. Bueno, una frase aquí que citamos de Lao Tse: diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte, ¿no? Otra frase muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De pensar, bueno, eh, hay ciertos sucesos, ¿sí? De la vida, desde la perspectiva de Lao Tse, que justamente nos alcanzan a todos por igual y tienen que ver justamente con esta eh, característica orgánica, natural, ¿no? Que nos toca a todos y que nos atraviesa a todos desde nuestra humanidad. Bueno, recién hablábamos de que justamente esta prolífica obra literaria de Confucio había tenido también un proceso de documentación. Y es de allí que surgen los famosos clásicos en piedra de Xinping, perdón. Estos grabados de los 7 clásicos de Confucio justamente tuvieron lugar frente a las puertas de la Universidad Nacional en la zona de Luoyang, la ciudad capital en la época de la dinastía Han oriental, ¿no?
Se desarrolló entre los años 175 y 183 tras la aceptación por parte del emperador de una petición hecha por Taizong y otro grupo de estudiosos que buscaban justamente grabar en piedra, al estilo de litografías, los clásicos de Confucio, con el objetivo justamente de evitar que fueran alterados para apoyar determinados puntos de vista que fueran ajenos a la filosofía pura, digamos, de la mirada confuciana. También se conocen como los clásicos Han de piedra, o los clásicos en piedra de escritura única, ¿no? Los 7 clásicos van a ser el libro de los cambios, el libro de los documentos, el libro de la poesía, los ritos, los anales de la primavera y el otoño, esto que hablábamos respecto de los distintos ciclos, ¿no? Cómo eran importantes dentro de la cultura, la tradición Gonyang y las analectas, ¿no? Fueron copiados y grabados en la escritura estándar oficial de ese periodo Han, y cada clásico se basa justamente en un texto de la escuela de transmisión y comentarios de perspectiva confuciana, ¿sí? Y las notas indican justamente las listas de diferencias en los textos de las distintas escuelas, es decir, de las distintas perspectivas o miradas que se hace sobre la obra de Confucio. Actualmente pertenecen a la Biblioteca Nacional de China, que tiene más de 230.000 estampas de materiales diferentes, y que se han trabajado sobre caparazones de tortuga, o placas de bronce, o piedras, ¿no? Esos han sido los distintos soportes, digamos, sobre los que se han traducido estos textos de Confucio. De gran valor para los investigadores de la historia, la geografía, la política, la economía, las ciencias militares, el folclore, la literatura, el arte, la ciencia, la tecnología y la arquitectura de China, ¿no? Todos esos temas abordan estos distintos textos. Bueno, por lo tanto, la importancia de este material es justamente que se van a constituir en los primeros libros en la historia de China, grabados en piedra, y teniendo la relevancia de ediciones que se iban haciendo a partir de estas impresiones. Bueno, ¿qué pasa? Estábamos en la dinastía Zhou, ¿qué pasa con la cerámica en este periodo? Bien, acá ya empiezan a hacerse estudios respecto de la combinación del caolín y el petunce, que es justamente un feldespato, y fíjense que además esto tiene como una simbología en el trabajo del material, es decir, aquí lo importante, digamos, desde la perspectiva eh, de la filosofía oriental, es justamente esta analogía que se va trazando entre los materiales y el hombre, ¿no? El tratamiento continuo de los materiales, no como algo ajeno al hombre, sino como algo que lo vincula, lo trasciende, eh, y que de alguna manera lo acerca a un trato más amable con el material, justamente para tener los resultados eh, esperados, ¿no? Y inclusive también abrirse a la sorpresa, ya lo vamos a ver en el tratamiento de algunos esmaltes, eh, que van a ir evolucionando en las distintas dinastías. Bien, en el caso de la cerámica Zhou vamos a encontrar esta percepción, como decíamos recién, del caolín, como lo observaban como el hueso de la cerámica, y al petunce, que es el feldespato, como la carne de la porcelana. Por lo tanto, hueso y carne, ¿sí? Unidos, fusionados, son los que le dan estructura, le dan cuerpo, ¿sí? A esta generación del volumen, ¿sí? A través del material cerámico. Allí vamos a ver el desarrollo de algunas piezas, sobre todo utilitarias, algunas cajas de guardado cerámicas, donde vamos a ver una especie de tratamiento como con un engobe blanco en la superficie que le va a dar este aspecto más como de relieve en el tratamiento de esa superficie, donde además vemos el gastado con el tono, digamos, original del material cerámico. Y por otro lado, el desarrollo de piezas sumamente blancas, donde la decoración va a estar más vinculada al tratamiento de la decoración incisa, no tanto pintada,
pero donde la delicadeza, el trabajo, ¿no?, en la percepción de las formas y del acabado de cada una de estas superficies va a ser central en el desarrollo de la cerámica del periodo Uso. Posterior a esta era va a venir la dinastía Qing, ¿sí? Luego de una larga guerra, el reino Qing logra imponerse a los demás, estableciendo así el primer imperio chino, al mando de Qin Shi Huang, Qin Shi Huangdi, y durante este periodo justamente es donde se inicia la construcción de la Gran Muralla China, justamente para evitar futuras invasiones del calibre de las que venían afrontando ese momento, ¿no? Este emperador fue un gran administrador y constructor de ciudades, que desarrolló además un amplio sistema de vías, ¿sí?, de recorrido a través del territorio, y dentro de los desarrollos, de los desafíos arquitectónicos más importantes se encuentra justamente la muralla china, con un largo de 21.196 kilómetros, con 8.850 kilómetros de defensa y 10 metros de altura. Este recorrido, ¿no?, con importantes torres macizas, ubicadas cada medio kilómetro, y que servían al mismo tiempo, ¿no?, como eh, puntos, digamos, de visualización del territorio para evitar futuros ataques, ¿no? Hacia el año 1987 es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después les voy a subir a nuestra aula virtual una serie de links referidos particularmente en este caso a la muralla china, pero también a otros temas que me gustaría que por ahí profundicen, o que pues, pudieran ver desde otras perspectivas. Voy a irles subiendo algunos links de videos que les van a servir justamente para ampliar estos temas. Bueno, durante, digamos, posterior al reinado de Qin Shi Huangdi, se desarrolla un monumento realmente magnífico en torno a la figura de este emperador, y que da cuenta también del manejo técnico y de la calidad de trabajo en la mano de obra de los artistas chinos, en la construcción de lo que va a ser el monumento, ¿sí?, en su tumba, de la presencia de un ejército realizado a partir de figuras de terracota, ¿no? Los famosos guerreros de terracota. Son un conjunto de cerca de 8.000 figuras de guerreros a escala 1 en 1, ¿sí? Y donde también vamos a encontrar el desarrollo de figuras como caballos, también realizados en terracota, el caballo un animal emblemático dentro de la cultura china. Ya vamos a ver después en qué otros desarrollos cerámicos vemos la presencia del caballo y sobre todo la calidad en la representación de esta figura, ¿no?, con detalles de realismo importantes en la construcción tridimensional de la figura de este animal, ¿no? Decíamos entonces que 8.000 figuras conforman la tumba de este emperador, entre guerreros y caballos de terracota en tamaño real, que justamente fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China, Qin Shi Huang, hacia el año 210-209 a.C., ¿no? Como muchos emperadores, Qin Shi, ¿no?, que había gozado del máximo poder humano, no se atrevió a ir solo a la muerte. Entonces, con el fin de sentirse acompañado por toda su corte, como ya había pasado la época en que los esclavos y los cortesanos eran sepultados vivos con el monarca muerto,
el emperador ordenó que justamente se hiciera un ejército de más de 7.000 soldados de barro, en tamaño natural, justamente para que lo cuidaran en su camino a la otra vida, ¿no? Lo interesante de este gran monumento de terracota es la calidad representativa, tanto en la proporción de las figuras, en los detalles de las vestimentas de los distintos soldados, que inclusive van marcando un rango al cual pertenecen. Disculpen. Y el detalle, ¿no? Sobre todo también en el desarrollo de las facciones de cada uno de los personajes que integran esta tumba imponente, ¿no? Que actualmente se la encuentra exhibido como museo eh, y que tiene, digamos, acceso al público, ¿no? A través de pasarelas. Bien, luego de esta dinastía viene la dinastía Han, cuando al morir Qin Shi Huangdi se impuso la dinastía Han, siendo el primer emperador de esta dinastía Han Liubang. Surgen allí la cultura de los mandarines, gobernantes de la provincia y formados con la doctrina confucionista, de la que hablábamos hace un rato. Se establece aquí la famosa ruta de la seda, a través de la figura del emperador Wu, que justamente es la que permite relaciones comerciales con países occidentales. Este camino pasaba por Irán y Turquestán, poniendo de esta manera en contacto el Extremo Oriente con Europa. Esto va a abrir un canal de comercio sumamente importante, donde vamos a ver también que la cultura de Occidente, es decir, la cultura europea particularmente, va a eh, buscar de manera muy preciada aquellas piezas con un grado de exotismo provenientes justamente de la cultura china. Bueno, China fue además el primer país en desarrollar la sericultura y el hilado y tejido de la seda. En las inscripciones en estos huesos y caparazones de tortuga de las que hablábamos recién, como una manera de soporte, de registro de los distintos eventos históricos, descubiertos en las ruinas de Jin, en la capital de la dinastía Shang, como vemos recién, figuran numerosas referencias a los gusanos de seda, el Morus alba o árbol de la morera y a la seda en sí, ¿no? Esto refuerza una tesis de que la crianza de los gusanos de seda y el tejido de la seda misma representaban ya en tiempos antiguos parte importante de las vidas de la gente de esta época en China, ¿no? También vamos a encontrar registros, más allá de los registros escritos, registros pictóricos y con referencias caligráficas, como en esta pieza de Lou Xun, un pintor de la dinastía Song del sur, donde representa escenas de labor campestre y de tejido, unas pinturas en rollo que justamente aportan un testimonio importante y completo sobre este modelo de vida tradicional de la labor del campo para los hombres y del tejido justamente para las mujeres. Bueno, en el trabajo del material de la seda, justamente va a ser el textil que va a estar íntimamente asociado a las vestimentas del emperador, y se van a establecer también una serie de motivos icónicos denominados 12 indicaciones, que van a establecer los 12 tipos de decoraciones y estampados, tanto para el emperador y sus ministros, ¿no? Esto va a establecer de alguna manera una jerarquía dentro de lo que hace a los motivos que aparecen en los textiles. El objetivo, perdón, de este trabajo era justamente lo que comentábamos, esto de mostrar sus rangos y sus dignidades, y entre ellos el tocado de seda del emperador incluía motivos como el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones, esto que hablábamos hace un rato de el aval, ¿sí?, del plano celeste respecto de la figura del emperador. También la presencia de las montañas como un elemento de conexión con el plano superior,
La figura del dragón, sobre el cual ya vamos a ampliar un poquito más adelante, una figura que también va a aparecer asociada, por supuesto, a la figura de los emperadores, y que va a aparecer de manera em, de manera asidua, digámoslo, sobre las distintas cerámicas, que van a formar parte justamente de piezas asociadas, ¿sí? A lo que hace a la utilización en el palacio, digamos, de las distintas piezas de la vajilla, ¿no? O piezas ornamentales también, donde la figura del dragón está asociada justamente a la figura del imperio. Y van a aparecer además otros 12 tipos de imágenes que se van a combinar en diversos colores. Cada uno de esos colores va a corresponder a una virtud a la cual responde el emperador, ¿no? Bueno, en este tiempo de la dinastía Han, ¿sí? Vamos a ver que hay una evolución importante del desarrollo cerámico, particularmente en las vasijas, porque a la fuerte destreza del manejo de los materiales, como el metal, o como dentro de los metales el bronce particularmente, o las piedras preciosas como el jade, se le va a sumar un alto desarrollo cerámico respecto de ciertos vidriados o acabados externos de la pieza, que van a remitir a esa imitación de la superficie del metal, pero sobre piezas de tipo cerámica, ¿no? Los tornos alfaredos ya tienen una muy buena performance respecto de su rendimiento y de su función, con lo cual son bastante eficaces para levantar piezas imitando justamente el metal y reflejando otra vez la influencia de la fundición del bronce sobre la estética de las piezas cerámicas. A esto se le va a dar una aplicación de un vidriado de tipo verde plomo, que justamente van a hacer posible el copiar este color del bronce. Así es como van a aparecer una serie de piezas que se van a denominar jarros de la colina o incensarios de las colinas, de aproximadamente entre 20 y 25 centímetros de alto, que se hacían solamente para usos religiosos y funerarios, y que por lo general tenían una tapa, como vemos aquí en esta imagen central, en la parte superior, donde se modelaba una montaña, una colina, o una especie de volumen, ¿no? Imitando una especie de isla estilizada, representando justamente la mitológica isla o montaña taoísta del bendito, ¿no? Una figura asociada a la filosofía del Tao. Esta unión, ¿no? En la muerte entre el hombre y la naturaleza también. Van a aparecer también una serie de dibujos en relieves en estas piezas, que se van a realizar en moldes y que luego van a ser aplicados como relieves sobre los frisos o paredes de estas piezas. Entonces aquí el tratamiento ya no va a ser inciso, sino que va a ser a través de la aplicación de piezas ya como premoldeadas en esos relieves. El material va a ser la arcilla gris rojiza y el vidriado del silicato de plomo, que justamente se tiñe de verde, probablemente con óxido de cobre, para lograr este efecto en el color. Y al mismo tiempo, además de estas piezas, se han encontrado algunos otros objetos en miniatura asociados a estos ritos, ¿no? Funerarios, pudiéndose encontrar pequeños braseros, algunas ollas de cocina, cucharas, cuencos, platos variados, algunas calderas de 3 pies, como veíamos en la era Yanshao, candelabros, que vamos a ver mucho de la aparición de los candelabros, que van a ir teniendo como una evolución en su tratamiento y en su ornamentación. También copas y objetos de cerámica como mesas, por ejemplo, en miniatura. Mesas que después también vamos a ver que hay un desarrollo más prolífico y con otros tipos de materiales, como es el caso de las lacas, ¿no? La importancia de la cualidad estética del objeto que va a formar parte del mobiliario real. Bien. Seguimos dentro de la dinastía Han,
profundizando un poco esto de la perfección de la manufactura de la loza, que ya había comenzado durante la dinastía Zhou, y que se hacía justamente cociendo la arcilla a una temperatura mucho más alta de lo que se venía trabajando anteriormente, ya se llegaba a 1200 grados, y aquí va a jugar un papel fundamental en el desarrollo futuro de la cerámica china, porque esto nos va llevando, a medida que vamos modificando las temperaturas, a un mayor manejo de la durabilidad del material, digamos, de la resistencia a la temperatura, y eso también nos acerca a otros materiales como va a ser la porcelana más adelante. El diseño de los hornos también va a verse modificado porque van a permitir hacer una loza de manera más sencilla, y los vidriados sencillos también trabajados a partir de feldespato mineral y cenizas de madera van a producir esta capa vidriada delgada de tipo color verde oliva, que justamente hermoseaba las formas muy asociadas a estas otras piezas que veíamos aquí, ¿no? En cuanto a la forma. Bueno, luego va a venir el periodo de las 6 dinastías, guerras, plagas y la inestabilidad política que caracterizan este largo periodo. Van a obligar a los chinos a cuestionar estos sistemas de creencias tradicionales, ¿no? Especialmente al confucianismo, y va a alentar mucho más a abrazar el budismo y el taoísmo, es decir, corrernos de tanta acción y pensamiento y dedicarnos más a un fluir de la mente, ¿no? A pesar de la crisis generalizada, las artes van a seguir evolucionando y se van a desarrollar de manera mucho más acentuada. También va a tener lugar la invención de las primeras impresiones, la poesía, la pintura, la escultura, ya no van a estar solamente asociadas con el Estado, sino que van a convertirse más bien en estados personales de la expresión. Incluso la caligrafía da un giro artístico a través de los calígrafos que van perfeccionando estilos cada vez más asociados a la pintura en el trabajo con las caligrafías, ¿no? Luego en la dinastía Sui, gobernada por un líder progresista, este periodo es más bien breve, se cierra con la llegada de un tercer emperador que justamente va a plasmarse en lo que vamos a conocer más adelante como la dinastía Tang, otra edad prolífica y una edad de oro de la cultura china que ya vamos a profundizar ahora más adelante. Los alfareros van a empezar a desarrollar aquí una porcelana de arcilla blanca, moldeando formas sumamente simples con la sola aplicación de un esmalte translúcido, y va a haber una fuerte influencia del hinduismo, evidente tanto en la abundancia de la escultura y de los numerosos templos budistas que van a surgir en este periodo, y en una serie de cuevas de meditación, dentro de las cuales vamos a ver un amplio desarrollo de la pintura y de la escultura. Van a datar estas cuevas de las dinastías Sui, porque vamos a ver que evolucionan en el tiempo y que son un soporte fantástico de el gran logro de la pintura china de ese periodo. Bien, con el advenimiento de la dinastía Tang, que es la que sucede, la segunda de las 4 dinastías más grandes, la Tang combina justamente la expansión militar que va a tener esta dinastía junto con la expansión económica de carácter agresivo y con una estabilidad política que se va a ver apoyada además con logros de tipo creativo, ¿no? Es decir, el arte va a seguir floreciendo en este periodo. Entre las contribuciones artísticas más notables, la pintura va a cumplir un rol fundamental en este periodo. Va a haber figuras en la representación de tipo más sofisticado, figuras funerarias de cerámica y porcelana, donde van a intervenir paletas de 3 colores a partir del uso de combinaciones de nuevos materiales. Y en la dinastía Tang vamos a ver de manera muy marcada esta veneración por los caballos y los camellos, ¿no? Que justamente son animales que permiten el transporte y que permiten también la carga de
esta prolífica actividad económica que se va a continuar dando a través de la ruta de la seda, ¿no? Estas figuras de estos animales también van a estar colocados en las tumbas de la realeza y de la aristocracia, junto con adornos en metales como el oro y la plata, ¿no? Bueno, aquí estas representaciones en cerámica tridimensionales, fíjense el grado de realismo, ¿sí?, de la figura central de ese caballo en cerámica esmaltado, junto también con el camello, ¿sí? Donde en este vínculo con las zonas de Oriente, el camello va a ser un elemento de intercambio, pero que al mismo tiempo va a ayudar al traslado, ¿no?, de los distintos elementos que se comercializan a través de las nuevas rutas comerciales. Y en este caso, en la imagen de la izquierda, la imagen de un felino, de un león, ¿sí?, como mordiéndose la pata, con una técnica que ya vamos a explicar ahora, significativa y representativa de la dinastía Tang, la utilización de 3 colores importantes. Bueno, vamos a ver que en la dinastía Tang la porcelana china empieza a tener un gran peso y desarrollo, se pule la técnica y se llega a la construcción de figuras de una delicadeza y de una suntuosidad al mismo tiempo, en esa simplicidad de algunos motivos y en otros casos de relieves mucho más complejos, que hablan del gran dominio técnico que tiene la cultura respecto del trabajo con el material, ¿no? Aquí las temperaturas para trabajar la cerámica más altas, van a ser más altas, alcanzadas por justamente esta perfección que se va haciendo sobre el desarrollo de hornos, que van a permitir la aparición de estas cuasi porcelanas finas y translúcidas, con una superficie muy lisa, que evocaba justamente al jade blanco, nuevamente esto de la imitación de la superficie en el desarrollo de la cerámica, al tiempo que emitía un sonido musical de choque, ¿no?, que permitía reconocer el tipo de material que se había trabajado. Hay muy pocos vestigios de los talleres que produjeron estas piezas, sin embargo se han identificado algunos que son los más importantes, como Dingzhou, Linsheng, Neiqiu y Hebei, que eran, este es un dato importante, porque aquí ya la cerámica no tiene una producción de una escala menor, ¿no? Estamos hablando de casi una producción previa a una industrialización, pero sin duda de mayor escala, justamente para la utilización de las piezas destinadas al imperio, pero también para la comercialización de estas piezas. Entonces, en este punto empiezan a aparecer los famosos hornos, ¿no?, que son una especie de talleres que justamente son los encargados de hacer grandes producciones de piezas cerámicas que van marcando justamente su estilo y que inclusive van teniendo a partir de una representación caligráfica su sello, es decir, su marca personal, y que justamente van a tener asignados cada uno de estos talleres distintos destinos, ¿no?, para sus producciones. Entonces, la aparición de estos talleres es sumamente importante para lo que van a ser también futuras dinastías, donde cuando lleguemos a la dinastía Ming vamos a ver que va a haber un taller representativo de esta dinastía, que es la que va a hacer las piezas oficiales para dicho imperio, ¿no? Según los poetas chinos, justamente de la era Tang, las porcelanas Qing tenían el brillo de la plata y la blancura de la nieve, ¿no? Hacían esta analogía entre estos elementos naturales y el resultado de estas piezas trabajadas a partir de la destreza de los artesanos cerámicos. Entre las formas más comunes de estas porcelanas vamos a encontrar floreros, teteras de pico corto, van a ser muy habituales en el desarrollo de estas piezas, que justamente van a ir atestiguando la importancia de la ceremonia del té con la utilización de este tipo de piezas, ¿no?
Bueno, aquí, estas piezas que veíamos aquí, más esta que tenemos aquí a la izquierda, formaron parte de una exposición que se hizo hace poco en el museo en Xi'an, la capital de la provincia de Jiangxi, en el noroeste de China, donde se mostraba una importante colección de porcelanas antiguas, ¿no? Y estas dos piezas que tenemos en el centro y la derecha, la del centro pertenece al Museo Nacional de China, fíjense, es un pie de lámpara con forma de copa, que justamente tiene el cilindro central para colocar allí la vela, ¿no? La luminaria, y el recipiente con esta estructura de copa es la que va a recoger el cebo de dicha vela, ¿no? Fíjense la textura que construye el tronco de esta pieza, que justamente esa textura evita el deslizamiento, ¿no? En el transporte, digamos, de este elemento. Y toda una serie de grabados en el pie de esta pieza que justamente hacen referencia a la flor de loto en su representación, ¿no? Un trabajo en relieve. En la pieza de la imagen de la derecha está ubicada actualmente en el Museo del Palacio Imperial, en Beijing. Es una vasija de porcelana, fíjense ustedes que imita como una especie de bota de cuero, como una especie de bolsa. Tiene la característica de mostrar estos relieves, ¿no? Que parecen una especie como de remaches o costuras, pero que a pesar de tener esta forma que podría verse inestable, tiene una buena base de apoyo, ¿no? Que le da personalidad y estabilidad en el diseño. Bien, la porcelana china antigua se va a dividir principalmente en dos categorías según el color y la decoración del esmalte, ¿no? La porcelana esmaltada en color y la otra que es la porcelana pintada. La porcelana pintada, además, se va a dividir en tratamientos bajo cubierta o sobre cubierta. Los museos, esta pieza que tenemos a la derecha particularmente está en el Museo de Shanghái, es una caja cerámica cubierta en esmalte blanco, uniforme, fíjense la limpieza, la pulcritud en la forma, ¿sí? En este caso sin tanta ornamentación, sino más bien apelando a la pureza de la forma, casi que podríamos asociarla con una pieza contemporánea. Y tiene un grabado del carácter Xin, la abreviatura de Da Xin, Q, que es justamente el almacén de tributos. Cada uno de estos grandes productores de cerámicas tenían muchas veces que tributar al imperio, y muchas de estas piezas formaban parte de esos tributos que partían de estos talleres, ¿no? Justamente la manufactura de la porcelana blanca requería de un gran nivel técnico, de materias primas de arcilla muy finas, de cocción a altas temperaturas, y la dinastía Tang particularmente fue quien maduró esta técnica con maestría, ya que los productos cerámicos que ingresaban en la corte imperial como tributos, tal como lo explicaba recién, entre ellos el tributo anual de la corte correspondió justamente a la producida por uno de estos talleres que era el horno Xin, y que era uno de los que trabajaba los modelados más finos, con una textura muy ligera y un esmalte impoluto como lo que vemos en la pieza de la izquierda, ¿no? Actualmente está el Museo del Sitio del Horno Xin, está en el condado de Neiqiu, en la provincia de Hebei, al norte de China. Actualmente se ha constituido en un museo a cielo abierto, en un museo que ha sido recientemente abierto y que tiene la posibilidad, ¿no? De esta especie de pasarelas que nos permiten una mirada superior, aérea, digamos, de este sitio de producción. Fue uno de los lugares de producción de porcelana china antigua más significativos, ¿no? de la dinastía Tang. Y actualmente tienen la posibilidad de ver los vestigios de lo que fue este horno, ¿no? Con el sector de producción, el sector de los hornos, ¿no? De las cochuras, eso nos da mucha información de cómo han sido trabajadas las distintas piezas. Bueno, aquí vamos a la dinastía Tang,
Déjenme ver. Vamos hacia la dinastía Tang, reconocida justamente por recién veíamos justamente estas cerámicas en 3 colores, que yo les mostraba hace un ratito, aquí en la representación de estos animales, y decíamos que aparecían 3 colores importantes en esas piezas. Bueno, aquí es donde nos detenemos nuevamente, porque justamente hay todo un estilo cerámico en torno al desarrollo de una serie de piezas donde aparecen la paleta del trío del amarillo, el verde y el blanco, ¿no? Reconocí esta paleta de los 3 colores, se llama comúnmente porcelana tricolor, justamente por esta tríada cromática que aparece en las piezas, con un efecto de esta especie de chorreados, ¿sí? Esto no significa solo que las piezas tenían solamente estos 3 colores, sino que inclusive había hasta piezas de 4 o 5 colores, pero en general estos eran los 3 tonos que predominaban, ¿no? Bueno, lo que tenemos aquí en imagen, una vasija trípode, características de estos periodos, justamente con este efecto del que hablábamos recién, de cómo los esmaltes justamente tienen esta capacidad de poder deslizarse sobre la superficie, lo cual también nos habla de su composición y la temperatura a la cual han sido expuestas, y en esta característica del trípode, observar cómo cada una de las patas que componen la pieza tienen esta referencia al felino, ¿no? En la imagen de la derecha, esto que les comentaba hace un ratito respecto de la representación en el gesto de la figura humana, ¿no? Los rasgos un poco exacerbados, pero justamente acentuando la gestualidad del personaje, ¿no? Una figura de porcelana china, 3 colores de la dinastía Tang. Bueno, fíjense aquí estas piezas, ¿no? No solamente tenemos pequeñas esculturas trabajadas con este material, sino que también nos encontramos con piezas de tipo utilitarias, como esta jarra que vemos a la izquierda. La técnica del esmalte aquí se va a realizar a partir de la utilización del plomo a baja temperatura, al que se le van a añadir además varios óxidos de metal, los cuales al calentarse van a presentar una gran variedad de colores, justamente como este amarillo claro, amarillo ocre, verdes, claros y oscuros, algunos celestes, marinos, algunos granates y púrpura, entre otras variantes cromáticas. Pero vamos a ver que normalmente se van a destacar estos 3 tonos intensos, ¿no? El amarillo, el marrón, y esta especie de ocre, digamos, y el verde. Bueno, recién hablábamos de estas grutas de meditación, y esto también nos da pie a poder observar con un poquito mayor agudeza los distintos murales que se realizaron dentro de estos espacios de meditación, donde Buda es la figura central en esas representaciones. Estas corresponden a la gruta de Mugao en Dunhuang, pertenecientes a las dinastías Sui y Tang, donde ilustran justamente la vida de Buda. Fíjense ustedes la policromía en las pinturas, el detalle en las representaciones respecto de la complejidad compositiva de todos estos elementos, y cómo por lo general aparece una figura central predominante en torno a la cual se acontece, ¿no?, la escena, y marca también una jerarquía a partir de los tamaños de cada uno de los personajes. Después les voy a compartir este link que he colocado aquí a modo de llamada, ¿no?, de memoria, para que quienes quieran consultarlo y ampliar información sobre pintura oriental puedan hacerlo ingresando a este link. Van a encontrarse con un material muy, muy interesante, y que va haciendo también un recorrido por la pintura de las distintas dinastías.
Aquí como nos estamos abocando más a la cerámica, vamos a ir avanzando, ¿no? Para poder llegar con los tiempos, pero bueno, un poco ese es el objetivo, es que para quien quiera ampliar ese aspecto de la cultura china, lo puede hacer. Bueno, después de este periodo tan importante en la evolución de lo que hace la cultura china, se da el periodo de las 5 dinastías, la cultura justamente continúa desarrollándose, particularmente la producción de la porcelana es importante, los ceramistas van a introducir las losas y una cerámica fuerte, delgada, con un tono blanco puro, que va a ser el clásico, ¿no? Determinante o el más significativo respecto a este periodo. En un segundo lugar, y en un estilo distintivo de la pintura, van a aparecer los paisajes en tinta, paisajes a gran escala, y también van a estar inspirados en este periodo por el concepto taoísta respecto de las montañas, ¿no? Como pilares esencialmente sagrados que justamente conectaban el cielo con la tierra, y que se muestra el mundo natural como la fuente de la armonía y de la iluminación, ¿no? Este significado es sumamente importante, sobre todo si lo vinculamos a estos incensarios que veíamos arriba, ¿sí? Recordando un poco el significado de las colinas, de las montañas. Del periodo de las 5 dinastías llegamos a la dinastía Song o dinastía Sung, que también va a ser considerada como la tercera edad de oro de China. En este periodo, primero era un monumento caracterizado justamente por el desarrollo filosófico y artístico, la centralización política y el crecimiento económico, y en este último fue todo lo contrario. Si bien hubo invasiones brutales que desterraron, ¿no?, a los chinos los efectos de este devastador episodio, se observan justamente en las pinturas de la era Sung, donde los paisajes se ven más bien etéreos o brumosos y reflejan justamente emociones de tipo contradictorias como el arrepentimiento, la aceptación, el deseo, un poco dando cuenta de las emociones de esta época. En cuanto a la cerámica, la variedad y la calidad de la cerámica van a aumentar significativamente, y la escultura en madera va a tener también una preponderancia en este periodo, particularmente asociada a la figura del Buda y con características de tipo realista en la representación de la figura. Bien, la cerámica Sung también va a dejarnos un legado muy importante en la evolución de lo que hace el arte cerámico chino. Vamos a encontrar que aquí la dinastía Song se divide en dos periodos, la Song del norte y la Song del sur. La Song del norte marcando el momento en el que la capital Song se encontraba en la ciudad de Kaifeng, y esta dinastía controlaba toda China, y la dinastía de Song del sur, donde este punto de dominio, ¿sí?, se traslada hacia otro punto, ¿sí?, y pierden el control, ¿no?, del norte, y lo gana la dinastía Jin de los Jurchen, que es quienes van a quedar a cargo, ¿sí?, de esta era dinástica de la era Song, ¿no? Hace un ratito hablábamos de los hornos como puntos de producción importante de las distintas dinastías. En la era Song nos vamos a encontrar con 5 hornos importantes que van a ser los grandes productores cerámicos de este periodo: Wang, Ru, He, Ding y Hun. Cada uno de ellos le va a dar un estilo particular a la cerámica, ¿no? Vamos a ver que en muchos casos esta cerámica va a imitar distintas piezas como los bronces antiguos. El tipo de esmalte que van a aplicar va a ser más bien grueso y liso, al estilo del jade, y con un alto exponente de los celadones de esa cultura. ¿Se acuerdan? Los
estas piezas ligeramente verdosas que intentan imitar el jade. Entonces, las dinastías Song del sur se van a caracterizar justamente por obtener piezas de este tipo. En cambio, las Song del norte van a trabajar con vasijas también, en algunos casos vinculados a los rituales, ¿no?, sagrados, pero también con el desarrollo, digamos, de otras piezas más vinculadas a lo ornamental. Bueno, vamos a encontrar aquí distintos tratamientos y nuevas invenciones respecto de el abordaje de la cerámica, sobre todo en lo que hace a la decoración o al aspecto, ¿no?, de sus superficies, imitando, digamos, qué pieza. Y vamos a ver justamente que aparecen 4 maneras importantísimas en el tratamiento de la cerámica. Una de ellas son las piezas tenmoku, ¿sí?, o también conocidas como gotas de aceite, o pelo de liebre, justamente porque es un estilo de piezas cerámicas donde el efecto final que remiten es justamente por la impureza del esmalte al pelo de la liebre o a las gotas de aceite. Es decir, este efecto de gotas, ¿no?, que van deslizándose por la pieza está dada justamente porque se está trabajando a partir de esmaltes de hierro, y justamente estas gotas de aceite, este efecto que parecemos notar sobre estas piezas, tienen que ver justamente con un proceso de oxidación de ese esmalte. En el caso de los celadores, que son estas piezas que hablaba en la diapositiva anterior, hacemos referencia justamente a un esmalte, también generalmente conocido en reducción, de un color verde a un azul translúcido, y está unido al grado de perfección en la pureza de las porcelanas, ¿no? Dan obras muy notables, tanto estéticamente como en su aplicación técnica, digamos. Vamos a tener en este tipo de piezas un efecto muy pulido, con estas terminaciones o acabados que nos remiten mucho al acabado del jade, pero donde además tenemos este trabajo tan delicado de formas muy orgánicas asociadas a los relieves, y este tratamiento que hablamos recién de las asas en las piezas, por lo general asociadas en algunos casos a cuerpos de animales, y los picos, por supuesto, siempre vinculados a la figura de algún animal en particular, ¿no? Bien, la cerámica Hu va a ser una cerámica caracterizada por tener un tipo de esmalte que va a usar, digamos, va a ser un elemento identitario de la corte Sung en la zona norte. Se va a caracterizar por tener un cuerpo más grueso y un tipo de cubiertas más de tipo acristaladas. Vamos a poder detectar allí algunos tonos lavandas o reflejos violáceos, que le van a dar justamente un efecto como de tridimensionalidad, ¿no?, una profundidad óptica a esos esmaltes. Y la producción de este tipo de piezas va a estar centrada en Suxian y en las proximidades de Lintu en Henan, ¿sí? Y en el caso de la cerámica Hun o Shun, es una variedad de grés, la que vamos a encontrar allí, a menudo en color gris o beige, con una decoración pintada o incisa, en algunos casos sobre un engobe. La decoración generalmente va a ser a partir de un marrón oscuro que se puede obtener para cubrir la vasija, con un engobe blanco. Entonces la decoración incisa va a ser con el fin justamente de exponer el cuerpo de ese objeto que fue en ese momento envuelta por ese manto de material, y de esa manera revela este contraste entre el cuerpo marrón del objeto y el fondo blanco de la pieza, ¿no? Entonces, como esta especie de efectos gastados en los bordes de la pieza, ¿no?, que nos permiten percibir las dos características del material.
Bueno, nos vamos a ir acercando después a la dinastía Yuan, donde el invasor mongol, Genghis Khan, y sus hordas van a ir conquistando gran parte de Asia, incluyendo China. Su nieto Kublai Khan va a ser quien establece la dinastía, durante la cual los mongoles reabren y amplían justamente estas rutas comerciales que unían China, Asia Central y el Mediterráneo. De allí esta famosa historia que conocemos todos, ¿no?, de Marco Polo. Y se exportan de allí las primeras porcelanas azules y blancas, que son las que les comentaba al principio de la clase, que iban a ser las más codiciadas por el sector europeo, ¿no? Sus artistas van a considerar la pintura como un medio de expresión ya personal, con una desviación de la tradición cortesana de las generaciones anteriores. Es decir, ya este tipo de arte no va a estar simplemente vinculado al arte cortesano, sino que va a ser utilizado como un medio de expresión personal. Y con la dinastía Ming, otra de las dinastías, si quiere, eh, las más divulgadas o las más conocidas dentro del mundo de Occidente, es una de las últimas dinastías. Van a aparecer decenas de trabajadores que van a construir la famosa ciudad prohibida, el Palacio Imperial, de proporciones asombrosas y sumamente opulentas. Reviven así un sentido de la identidad cultural y el respeto por aquellos artefactos tradicionales o vinculados a la artesanía, por ejemplo los incensarios de bronce, los objetos funerarios de cerámica de este estilo celadones, ¿sí?, la cerámica verde, otros brillantes. Van a aparecer también 3 escuelas distintas de pintura, que justamente van a marcar un estilo manierista y van a estar bajo la dinastía Ming y Qing, ¿sí?, que es la que sucede a la dinastía Ming, y que van a conservar su perfección en el desarrollo de su técnica. En la primera mitad del siglo XX se van a introducir las técnicas occidentales, ya como el óleo y aquellas temáticas que comienzan a tener más un contenido social en la representación, ¿no? Bien, Ming significa luminoso, ¿sí? Y va a ser una época que va a traer, una dinastía que va a traer a muchos artistas y hombres cultos al servicio de esta corte, representada a través justamente de este palacio imperial, reviviendo nuevamente con más fuerza la filosofía confuciana de la que hacemos referencia al comienzo de la clase, ¿no? Bueno, dentro de la dinastía Ming vamos a encontrar algunas cualidades particulares de esta porcelana clásica de fondos blancos y decoraciones en la paleta de estos azules que nos ofrece el cobalto, ¿sí? Los motivos decorativos van a estar siempre vinculados a formas orgánicas. Este color azulado que vamos a ver que es característico de muchas piezas de la dinastía Ming, era un color que se realizaba con sustancias traídas desde Occidente, y por eso algunos lo llamaban azul mohamedano, ¿sí? Esta pintura se aplicaba a través del vidriado, ya que el proceso de trabajo era primero mezclar los materiales básicos de la porcelana, es decir, feldespato, caolín y agua. Luego esa mezcla se moldeaba y se le daba forma. Luego de eso ya se podía pintar la pieza. Y después se cocía en el horno a temperaturas que superaban los 1250 grados, ¿no? Ese proceso es el que consigue justamente el característico vidriado que va a tener después estas piezas, y uno de los motivos más decorativos tradicionales de la cultura china de este periodo va a ser la figura del dragón. Eso va a hacer que la podamos identificar justamente esta pieza con la era de los emperadores, ¿no? Bien, en el siglo XIII se funda la ciudad de Hindestén,
va a ser un departamento exclusivo de la producción cerámica de este periodo. Al poder de la dinastía Ming se construye justamente una enorme fábrica, que es la de Jingdezhen, dedicada justamente, exclusivamente a la porcelana, que abastecía a muchos lugares, pero sobre todo a la corte que vivía en Pekín, dentro de esta gran construcción arquitectónica que es el Palacio Imperial, ¿no? Bien, vamos a ver allí que se continúa este estilo del que hablábamos recién. Acá fíjense en esta pieza, este tazón de presión azul y blanca. De presión se le denomina por el tipo de forma que tiene la pieza y la cual se va logrando en el trabajo en el torno. Y acá me interesa mostrarle esto que comentábamos al comienzo de la clase respecto de la importancia de la decoración en todos y cada uno de los puntos de vista de la pieza, ¿no? Tanto los laterales, la parte superior y la inferior, cada uno de las partes constitutivas de la pieza tiene un tratamiento decorativo que atiende justamente a la composición a través del ritmo, de la creación de guardas con elementos orgánicos, de elementos centrales destacados. Hay un gran manejo de la técnica en la decoración, no solamente de lo representativo, sino también desde lo que hace a la composición de ese diseño que va a formar parte de la pieza. Hay otro tipo de piezas que vamos a encontrar dentro de la dinastía Ming, que son una serie de una especie de jarrones, ¿no? Donde hay representaciones de flores típicas como las peonias o las magnolias, ¿sí? O bien algunos animales, como en el caso de las aves, el faisán, ¿no? Un faisán multicolor, con predominancias de algunas manchas en azules y blancos, ¿sí? Con patrones de dibujo de las flores de las peonias. Aproximadamente estas piezas tienen 38 centímetros, 38 centímetros de altura, ¿sí? Fíjense ustedes la escala de las piezas, y el trabajo tan importante donde sigue apareciendo este azul tan típico de la decoración de las piezas de esta dinastía, pero se le suman además otros colores que forman parte de esta paleta clásica del periodo Ming, donde aparecen los tonos como el rojo, el verde, algunos amarillos, el azul, por supuesto, y algunos púrpuras en las decoraciones. Fíjense estas dos piezas, el nivel de complejidad y la delicadeza en el trabajo de la decoración, ¿no? En el caso de la pieza de la izquierda, es una vasija ligeramente plana, digamos, en su cuerpo, tiene estos diseños de patrones de las hojas de té y otras flores representativas. Nuevamente este trabajo tan delicado al que hacemos mención anteriormente, ¿no? Las asas en estas piezas con una marcada simetría en su trabajo, ¿sí? Y donde también son incluidas dentro de la decoración pictórica que tiene la pieza, ¿no? Esa pieza tiene aproximadamente 25 centímetros de altura. Y en el caso de la derecha es una pieza, es un candelero de aproximadamente 38 centímetros de alto. Aquí es donde les comentaba yo cómo es que las flores en este tipo de piezas ocupan una posición dominante en la decoración de la porcelana. Esta corresponde a Xuande en la dinastía Ming, donde se utilizan flores de, por ejemplo, la granada, el crisantemo, la flor de loto, que aparece inclusive la flor de loto dentro de lo que es la disposición en la estructura de la pieza, camelias, peonias, lirios, una flor típica de China que es la de Baoxian, las campanillas, ¿sí? Son algunas de las más comunes que vamos a encontrar representadas en decoraciones tan orgánicas
que nos ofrece el arte cerámico de la dinastía Ming. Bueno, nos detenemos acá un minuto en los dragones, particularmente la importancia que tiene el dragón chino como animal mitológico y legendario dentro de la cultura, y también dentro de otras culturas de la región asiática, ¿no? Se dice que es la fusión de los tótems de varias tribus. Como resultado de esta fusión aparece la figura del dragón, donde se mixturan o se fusionan, digamos, partes de 9 animales distintos. Ojos de langosta, cuernos de ciervo, el morro del camello en esta ondulación, ¿no?, que tiene el lomo del camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melenas de león, colas de serpiente, escamas de pez y garras de águila, ¿sí? El significado es que estas poderosas entidades mitológicas, que han formado parte de diversas culturas, se las relaciona con el agua en la naturaleza, ¿sí? Mares, ríos, lluvias, el comportamiento del agua en sí, y con la lucha de los poderes entre el bien y el mal. El famoso debate, digamos, o duelo entre el yin y el yang. Los dragones chinos van a estar siempre fuertemente relacionados con el agua en las creencias populares, ya que se los considera a cargo de los fenómenos meteorológicos relacionados al agua. Y al mismo tiempo se los asocia también con los 4 puntos cardinales: pueblos, templo, rey dragón, de las distintas regiones locales, ¿no? Son también un símbolo de la sabiduría, la prosperidad y la buena suerte, algo que vemos muy asociado a la figura de el Año Nuevo Chino, ¿no? Bueno, y el dragón asociado, ¿no?, a la figura de poder, especialmente los amarillos o dorados, con 5 garras en cada pie, algo que también solemos encontrar en las piezas de tipo trípode, ¿no? La representación de la garra del dragón con esta característica particular en su constitución, eran un símbolo del emperador en muchas dinastías chinas. Y durante el final de la dinastía Qing, que es la posterior a la Ming que recién estábamos observando, el dragón prácticamente fue adoptado incluso como una bandera nacional. Entonces aparecían los grabados de las escalinatas de los palacios y tumbas imperiales. Por ejemplo, de hecho hoy, si visitamos la ciudad prohibida en Pekín, donde está el Palacio Imperial, vamos a encontrar muchas representaciones de los dragones, ¿no?, en los distintos frisos del palacio. También hay retratos del emperador y de una reina de la dinastía Qing, donde hay representaciones de los dragones dentro de sus vestimentas, ¿no? Bueno, hemos llegado al final del encuentro de hoy de China. Espero que, bueno, que se hayan apasionado por esta cultura, en este recorrido que hemos hecho, un poco ágil, ¿no? La verdad que da para detenerse mucho tiempo más en el trabajo, en el recorrido histórico que uno va haciendo por China. Sobre todo porque, bueno, nos quedan unos cuantos tópicos fuera de la clase, como puede ser la caligrafía, ¿no? Profundizar un poco más sobre la pintura, la arquitectura y estas decoraciones, ¿no?, que podemos observar en las pagodas y en los techos de las pagodas, muy asociados también a los distintos animales simbólicos de la cultura china. Pero bueno, por ahora hemos avanzado con la cerámica. La idea es que nos encontremos el próximo lunes 31 de agosto a las 18 horas. Les voy a mandar el link para que lo vean, se conecten por Meet. Y lo que vamos a hacer en esa clase es, a través de todo este material que les he exhibido hoy y algo más que vamos a ver en el próximo encuentro, vamos a hacer un ejercicio de análisis de obra donde a partir de la observación de distintas piezas cerámicas vamos a ir asociando sus características formales, estéticas a las distintas dinastías, para de esa manera poder ir estableciendo o ir trazando
la lectura, ¿no?, de elementos formales de vínculo con las características estéticas de cada dinastía. Así que bueno, los voy a esperar entonces para el próximo lunes 31 de agosto a las 6 de la tarde, les voy a mandar por correo el link. Y bueno, con el material que hemos visualizado hoy, más el material de lectura que tenían de China, con el cual les pedí yo que hicieran un cuadro cronológico con las características de las distintas dinastías, ya tenemos un material lo suficientemente vasto, digamos, como para poder abordar la actividad del próximo lunes. Espero que les guste la clase y nos encontramos la próxima semana, ¿sí? Que estén muy bien. Estaremos entonces en contacto a través de Meet la próxima semana. Que estén muy bien.